Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:43 de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano tenemos un invitado especial, el amigo Manolo Pichardo, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, para analizar todo este escenario político y este terremoto que se ha armado en República Dominicana desde el fin de semana, sobre todo con este caso de la operación Calamar, posibles consecuencias políticas, el devenir en lo adelante de lo que queda de cara al año 2024 y muchas cosas. Vamos a hablar con Manolo Pichardo. Buenos días, Manolo. Buenos días, ¿cómo se sienten? Gracias por la invitación. Manolo, el pasado sábado el Ministerio Público pues decidió, ¿verdad?, con todo derecho, presentar acusación sobre importantes dirigentes del Comité Político del PLD de alto nivel, personas que quizás moralmente y socialmente tenían cuestionamientos, y eso hasta ahí perfecto. Tienen el derecho de pedir explicaciones a exfuncionarios, eso es natural, y ellos de defenderse mediante un debido proceso. Ahora bien, desde el punto de vista político, Manolo, en función de tu experiencia, ¿qué entiendes tú que va a provocar esto que está ocurriendo desde el fin de semana? ¿Esto va a acelerar un bloque opositor definitivo? ¿Esto no va a tener repercusiones políticas para el gobierno? ¿El sector empresarial, que también se está viendo amenazado con esto, tendrá incidencia en el cambio de lo que va a pasar electoralmente? ¿Cómo lo ves tú, todo esto que está pasando? Bueno, nosotros como Fuerza del Pueblo ayer fijamos una posición respecto al tema y lo que hemos pedido es que se respete el debido proceso. Parece un cliché, ¿verdad? Pero es lo que hemos pedido. Y nosotros vamos a estar observando cómo se desarrollan los acontecimientos. No queremos, diríamos, de esta cuestión de carácter jurídico empezar a hacer conjeturas de orden político y preferimos dejar que las cosas sigan su curso, siempre en el marco del respeto de la ley y el debido proceso. Eso es todo lo que tenemos que decir como Fuerza del Pueblo. Bueno, Manuel. Manolo. Primero, Manolo, he dicho que comparto la misma idea de ustedes, lo acabo de expresar en mi comentario, ¿verdad? Yo pienso que es la justicia y el Ministerio Público el que debe probar lo que está imputándole a esas personas y a todos los demás, ¿verdad? Hay un tema aquí, y es que estos individuos, aunque algunos son empresarios que se metieron a políticos, son parte de la política. O sea, por esa razón no hay forma de desviar la política de este caso. Uno, con el poco arroz con huevo que se ha comido en la vida, ¿verdad?, uno hace conjeturas. Políticamente entendemos que a quien más le afecta esta situación es al gobierno, por dos razones fundamentales. Primero, no tiene ni va a tener razón de ser ese caso que uno tiene información si no aparecen figuras del PRM vinculadas a ese caso. No me pueden decir eso a mí porque no soy un niño, estoy muy viejo para que me hagan mueca a mí. Y segundo, o sea, ese es el daño colateral. Ahora hay un daño directo, y es que eso va a obligarlo a todos ustedes, sobre todo a sus primos, como ustedes le llaman ahora, a tener que sentarse en la mesa de discusión y decir: ven acá, tú tienes dos opciones, o te quedas con los guantes arriba para que te maten a trompa limpia en el ring, o tú tiras trompada también, porque la política es eso. Entonces van a tener que ponerse de acuerdo, quieran o no quieran, ¿verdad? Entonces yo pienso que el gobierno es el más afectado, va a salir desde esa perspectiva. ¿Ustedes cómo visualizan? Yo me imagino que ustedes tienen que estarse muriendo de la risa a discreción, ¿verdad?, con esto que están viendo, que están empujando a esa gente a ponerse de acuerdo con ustedes. Pero ¿ustedes cómo ven eso, Manolo? Mira, tu comentario me parece muy interesante. La Fuerza del Pueblo está enfocada ahora en hacer una oposición constructiva. La República Dominicana está atravesando por situaciones bastante difíciles y con un gobierno que no ha sabido gestionar la crisis que encontró y la ha empeorado. Entonces tenemos un proceso inflacionario, tenemos a la gente que se le achica el poder adquisitivo, tenemos un problema de inseguridad ciudadana que no ha resuelto el gobierno de Luis Abinader
cuando durante la campaña, lo vi en varias entrevistas, había dicho que el problema de la inseguridad ciudadana en República Dominicana él lo resolvería en un año. Está prácticamente en la recta final su gobierno y la inseguridad es peor que cuando él asumió la administración del Estado. Entonces, nosotros estamos enfocados en señalarle al gobierno las cosas que debe corregir para que esta administración, ¿verdad?, haga las cosas en favor de las grandes mayorías. Estamos enfocados en eso, estamos enfocados en seguir inscribiendo personas que simpatizan con nuestra organización política. En mayo teníamos el propósito de alcanzar 1.500.000 personas afiliadas. Bueno, ya tenemos 1.600.000, ayer teníamos 1.620.000 personas, o sea, la meta era afiliadas para mayo, y lo hemos logrado ya antes de tiempo. Ahora lo que procuramos es alcanzar los 2 millones, que será una base electoral, diríamos, fundamental para alcanzar el triunfo electoral en las próximas elecciones de 2024. Estamos enfocados en eso. Las cosas que están ocurriendo en el orden judicial, nosotros creemos que deben seguirse desarrollando en ese escenario. Manolo, más temprano hablábamos aquí de unos, como vamos a decir, rumores, vamos a llamarlo así, o ciertos fanáticos que están diciendo que detrás de todo esto que pasó el fin de semana está el expresidente Fernández y que está también específicamente Radamés Jiménez. Gente del PLD ha dicho que son esas dos personas, el presidente Fernández y Radamés Jiménez, los que están detrás de que hoy estén presos Donald, Gonzalo y José Ramón Peralta. ¿A qué usted atribuye que gente del PLD esté diciendo eso hoy en día? No me merece ninguna opinión. Yo recuerdo que en 1965 The New York Times decía que los revolucionarios constitucionalistas estaban colgando a las monjas y los sacerdotes en los postes de luz. Eso publicó el The New York Times y se hicieron eco muchos medios de comunicación de los Estados Unidos. Sí. Y todo el mundo sabe que eso no ocurrió. Entonces hay de todo. La gente especula, dice cosas y bueno, y en medio de la desesperación también la gente quiere buscar una salida y quiere buscar explicación a las cosas que ocurren. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en crecer. Y la Fuerza del Pueblo se ha convertido en tiempo, diríamos, que no ha logrado ninguna otra fuerza política, convertirse en la principal organización política de la República Dominicana. Ustedes me dirán, ¿la principal fuerza política? Sí lo somos, por una razón. Nosotros no solo tenemos 1.620.000 al día de ayer, ya deben ser más en este momento, afiliados en la Fuerza del Pueblo, sino que nosotros como partido político tenemos estructura a nivel nacional. No hay una provincia, no hay un municipio, un distrito municipal, un paraje donde no haya estructura de la Fuerza del Pueblo. Y yo me atrevo a decir que somos hoy por hoy la única organización que tiene fuerza orgánica territorial, que no la tiene otro partido. Algunos porque se han ido desvencijando, otros porque lo que son es un sentimiento. Y entonces ese sentimiento no se expresa orgánicamente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, eso es una expresión orgánica, porque los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que somos dirigentes experimentados, nos hemos enfocado a no solamente inscribir personas, sino también a garantizar que estén organizados en todo el territorio nacional. Hemos visto un debate nacional con estos casos que se han sometido a la justicia. Primero, en dos vertientes. El financiamiento de la campaña, o sea, el origen de los fondos de financiar la campaña. La Fuerza del Pueblo tiene muchos locales abiertos en todo el país. Hemos podido ver eso, lo que hacemos política territorial. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo para prevenir que sus candidatos locales no reciban fondos ilícitos para financiar sus campañas? Ilícitos, sí. Para financiar sus campañas. Y lo otro es, hubo una gran solidaridad ayer del PLD con sus dirigentes.
claro, condenamos los hechos violentos, pero hubo una gran solidaridad. La fuerza del pueblo se ha mantenido al margen, simplemente ha dicho que se respete el debido proceso. Si quiere la fuerza del pueblo alguna alianza con el PLD, ¿no debería sumarse a esta solidaridad con estos dirigentes o va a permanecer solamente con el discurso del debido proceso? Es que nosotros no somos jueces, nosotros somos políticos. Y entonces eso debe resolverlo la justicia, ¿verdad? Con relación al tema del financiamiento de la campaña, bueno, nosotros ahora estamos en el proceso de inscripción de candidatos. Y estamos inscribiendo candidatos en todo el territorio nacional para alcaldes, vicealcaldes o alcaldesas y vicealcaldesas, regidores, directores, delegados, en fin, y para diputados y senadores. Y la comisión electoral nuestra, que coordina y dirige el compañero Henry Merán, está haciendo reglamentos para regular precisamente el tema del manejo de los recursos para la campaña. Ya en su momento la población conocerá en qué consisten esos reglamentos que ya están en proceso de elaboración. ¿Sabes que aprovechando todo tu expertise en temas geopolíticos, internacionales, ¿verdad? Tengan a Manuel aquí. Sí, pero usted, Yo aprendo de él. Usted es un profesor. Se ha dado un debate muy importante previo a todo este alaraco del fin de semana, hace unas semanas, con el tema del famoso pacto. Nosotros enfrentamos desde acá fuertemente el intento del Ejecutivo de someter el proyecto de tratas, que luego tuvo que echar hacia atrás. Ha habido el tema del muro, una serie de como incongruencias en el tema de la política exterior con relación a Haití, una cosa en los escenarios internacionales y los discursos del presidente y otras, las cosas que están ocurriendo desde el gobierno con incluso funcionarios de alto nivel con una agenda pro-haitiana. Entonces, pero lo más reciente es el tema del famoso pacto. Llaman a pacto, a discutir un pacto a Palacio. Tú fuiste a esa primera reunión como representante de la Fuerza del Pueblo y después me parece que decidieron no participar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo ves el tema del manejo? Y si se va a lograr algo con ese famoso pacto. Lo primero es que no fui a esa, he ido a 3. Ok. Porque lo primero que se convocó fue al CES, ¿verdad? Para discutir en varias mesas una serie de temas y entre ellos estaba la política exterior. Y en el marco de política exterior estaba el tema migratorio, el tema haitiano, en fin. Cuando acudimos a la primera reunión, el gobierno llegó allí sin nada en la mano. Ni siquiera sabía qué iba a exponer. No había una propuesta. No había nada. Ellos no sabían a qué fueron. Y entonces nosotros vemos, bueno, estamos en un vacío aquí. Y pedimos que por favor se suspendió la reunión porque todo el mundo estábamos esperando una guía, ¿no? Porque si usted convoca, usted tiene que tener una guía. Bueno, no había una guía y entonces... ¿Quién la encabezaba esa reunión? Esa reunión la encabezaban unos muchachos de Cancillería. No recuerdo sus nombres. Bueno, y el tema es que no aparece nada. Nosotros, los partidos políticos, pedimos, bueno, cuál es la agenda, cuál es el documento base para, de dónde partirá el debate. Y bueno, no hubo nada. Luego hubo una segunda reunión. También ellos estaban discutiendo entre ellos, uno lo veía como que no sabían hacia dónde iban y qué era lo que iban a plantear. Y finalmente esa comisión o esa mesa de trabajo se diluyó. Luego hubo una segunda convocatoria. El presidente convocó al Palacio y nosotros estuvimos allí como Fuerza del Pueblo. Estuvieron prácticamente todas las fuerzas políticas. Bueno, se trataba de un tema de soberanía. Había una situación de crisis en Haití agravada por el asesinato de Juvenal Moïse. Y estuvimos allí. Bueno, discutimos todo lo que estaba ocurriendo en Haití, vimos las posibilidades del impacto que pudiera negativo tener para la República Dominicana en el tema, en lo relativo a lo migratorio, económico y todo. Se hizo un documento. El documento consensuado, lo que planteaba era hacer una gira alrededor del mundo para sensibilizar a la comunidad internacional respecto al tema haitiano y que la comunidad internacional, como hemos pedido, vaya en auxilio de Haití. Bueno, muy bien, lo firmamos y todos salimos de ahí a trabajar. Pero resulta que los únicos que salieron a trabajar de esa comisión fue la Fuerza del Pueblo.
No sé si ustedes recordarán que Leonel Fernández se reunió con Hollande en Francia y pidió, ¿no?, el apoyo de él, de su partido y de los franceses para que vayan en auxilio de Haití. Lo hizo en España, lo hizo en otros lugares donde fue. Pero quien habla también lo hizo. Yo envié una comunicación al presidente del Parlamento Centroamericano pidiéndole que se pronunciara. Lo hizo en un documento que se publicó incluso en la República Dominicana. También tuve contacto con el Parlasur, con los diputados del Parlasur y su presidente, para pedirle que se pronunciaran en favor de una intervención en el buen sentido de la palabra en Haití. Y lo hicimos con líderes políticos de la región, incluso expresidentes, también lo hicimos. Pero yo no vi que ninguno de los que estuvo allí en esa reunión lo hiciera, solo lo hizo la Fuerza del Pueblo. Luego viene esta convocatoria, pero quiero decir, antes de continuar, que esta convocatoria el gobierno las hace siempre que hay una especie como de crisis en la administración. Y ahora esta convocatoria se da en el medio del sometimiento de un proyecto de ley que conocemos de trata que comprometía la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana. Todo el mundo sabe el rechazo a ese proyecto de ley. Todos los partidos políticos prácticamente, incluso dentro del partido gobierno hubo sectores que no estaban de acuerdo. La sociedad civil, los ciudadanos de a pie se opusieron todos, fue un consenso el rechazo a ese proyecto. Pero el rechazo llevaba a un debate constante, permanente, de acoso al gobierno de la población. Y el presidente de la República aprovechó su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero para abordar el tema. Lo dejó para último momento. Y allí, con ese histrionismo que todos lo vimos, ¿verdad?, sobreactuando incluso, abordó el tema del peligro a la soberanía y convocó a un diálogo. Tercera vez. Y bueno, y la convocatoria planteaba un tema de soberanía. Y nosotros dijimos, bueno, como ha habido 2 reuniones, parece que hay algún elemento nuevo. O sea, hay un peligro inminente. Y como hay un peligro inminente, hay que ir. Algo pasa. O hay información de inteligencia de que vienen en masa los haitianos, o algo pasa, bueno, algo grave. Porque ya es una tercera vez y de emergencia, bueno, fuimos allí. Pero ocurre que cuando llegamos allí, el presidente de la República, el amigo Luis, empieza a hacer un diagnóstico de lo que todos conocemos. Haití hay una crisis, las bandas controlan todo, no hay Estado, en fin, todo. Bueno, y entonces, bueno, a eso venimos. Y entonces propone 4 mesas para abordar lo que ya se había plantado en el CES y para abordar lo que ya habían plantado en la segunda reunión. Bueno, control fronterizo, política migratoria, en fin, lo que todos conocemos que se ha ido discutiendo desde que el presidente Luis Abinader llegó a la administración pública, como jefe de la administración pública. Entonces, ante esa situación, nosotros ¿qué hicimos? Bueno, retirarnos. Porque ¿qué entendimos? Lo que entendimos era que el gobierno no tenía nada en la mano, como las veces anteriores, y lo que pretendía era, o lo que procuraba era entretener a la oposición en torno a un tema que ya habíamos discutido y que ya lo que tenía que hacer el gobierno es poner en acción todas las cosas que ya habíamos consensuado. Bueno. Manolo, el tema del arroz y el DERECAFTA, que veíamos como el presidente la semana pasada enérgicamente decía que no lo va a permitir, que el arroz... La seguridad alimentaria. Es la seguridad alimentaria de los dominicanos, pero estamos hablando de un tratado internacional, que eso no es decir que lo firmé y no lo cumplo. Entonces, ¿cómo valora usted ese tratamiento que se le está dando, que le está dando el presidente a ese tratado de libre comercio, que sabíamos todo lo que venía para 2025 y que el presidente lo sabía, y decir ahora que como que no lo va a cumplir? ¿Cómo nos afecta eso a la República Dominicana y ante los organismos internacionales sobre todo? Lo que pasa es que eso de que no lo vamos a permitir fue una expresión populista desde un megáfono popi. Entonces, el presidente de la República, que nos tiene acostumbrado a esas cosas, de manera irresponsable, dice que él no lo va a permitir. Bueno, pero no depende de ti.
nosotros somos parte de un acuerdo que hemos firmado, un acuerdo de libre comercio. Y para no permitirlo, lo primero que tú tendrías que hacer es plantear una discusión de acuerdo con los demás estados firmantes de ese acuerdo de libre comercio, ¿no? Del DERECAFTA. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es lo siguiente. El gobierno reacciona, y Luis Abinader reacciona airado, y resulta que quien hace la carta pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos revisar el tema del desmonte arancelario al arroz fue Sonia Guzmán. Pero la jefa negociadora fue Sonia Guzmán cuando Hipólito Mejía. Fue ella que negoció mal. Fue ella. O sea, todo el mundo lo recuerda. Pero no solo eso. Recuerdan ustedes que nosotros entramos al acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica al final. Un año después. Cuando ya estaba todo prácticamente discutido. Porque ni siquiera tuvieron la visión de entrar a tiempo para proteger a nuestros productores nacionales. Entonces llegan cuando prácticamente todo está discutido y bueno, y no supieron proteger los productos o los rubros sensibles para la economía de la República Dominicana. Entonces, ellos fueron que hicieron eso. Ahora nosotros estamos sufriendo la consecuencia de lo que hicieron, porque son los mismos actores. Es la misma Sonia Guzmán, que fue jefa de negociación, que ahora está pidiendo la carta, está pidiendo una revisión. Son los mismos que están en el Palacio Nacional, los que mal negociaron el DERECAFTA. Entonces, de eso se trata. Manolo, yo he dicho, creo que la única persona que ha hablado de aquí del despilfarro de dinero en este país he sido yo. He dicho que aquí se pierde más dinero por despilfarro que por corrupción en este país. Aquí hay gente que tiene un salón en una institución, incluso tiene un salón de lujo y prefiere coger para un restaurante con 4 ejecutivos que vinieron a gastar los cuartos para allá en vez de reunirse ahí. Aquí se hace eso regularmente. Una de esas críticas que yo le he hecho, sobre todo cuando llegó la pandemia, me atreví a decir que la República Dominicana, a partir de la experiencia que habíamos vivido con estos organismos multilaterales a los que pertenecemos, debíamos revisar en cuál de ellos podíamos seguir permaneciendo. Porque las grandes potencias se negaron a liberar las patentes para tener acceso a las vacunas y la mayoría de estos organismos multilaterales todos se mantuvieron callados. Ninguno metió presión para que los países más pequeños pues pudiéramos tener acceso a eso, ¿verdad? Un momento de crisis global. Yo dije, esto hay que revisarlo, no se puede seguir malgastando dinero en este asunto, cosa que al final uno ve que no dan resultados. Una de esas críticas que he hecho es la participación en diferentes cumbres. Vamos, parafernaria, 200 funcionarios, 4 lambones, 6 queridas, una cosa de loco. Y al final, una declaración conjunta y murió eso ahí, se gastaron los cuartos. República Dominicana, creo que mañana inicia, ¿verdad? Formalmente, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Usted que tiene una gran experiencia en eso, que inclusive estuvo en el Parlacén presidiendo allí. ¿Cómo evitar, Manolo, que nosotros no vayamos allí a desbaratar dinero y que lo que vayamos a hablar allí, a consensuar, eso pueda dar resultados tangibles para la República Dominicana? Porque la verdad es como que me tiene un poquito a mí disgustado, Manolo, el que estemos participando en tantas cosas que al final lo que estamos es paseando y bebiendo vino y uno no ve esos resultados en términos reales. ¿Cómo evitar eso, Manolo? Mira, yo pienso que los foros internacionales son necesarios. Sí, claro. Porque las políticas globales se definen en los foros, se discuten y luego se convierten en políticas públicas. El tema es que esos foros y organismos internacionales hay que reenfocarlos. La mayoría de los organismos internacionales vigentes se crearon después de los acuerdos de Bretton Woods. Son palos traseros mucho. Claro, ¿y a quiénes favorecían? ¿A quién favoreció todo esto? A las grandes potencias, sobre todo a las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, y en los últimos años, al país hegemón. Después del colapso del muro berlinés y el mundo unipolar ha favorecido al hegemón, ¿verdad? Y a Occidente, para decirlo, para usar un término un poquito más amplio. Y yo lo que creo es que llegó el momento, y ya está llegando el momento, de que ese orden internacional que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial se empiece a revisar, y de hecho ya se está revisando. Ya yo siempre digo que la agenda
internacional, la agenda global, ya no la define el hegemón ni la define Occidente. Para diseñar la agenda global, ahora hay que contar con países emergentes, hay que contar con China, y hay que contar ahora con Rusia, y hay que contar con otros países en vía de desarrollo que son determinantes en lo que va a ocurrir en el mundo de hoy. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron recientemente una aparición pública del presidente Macron frente al presidente, creo que era de Namibia, ¿verdad? Ahí estaba Macron dándole lecciones de democracia y todo al presidente, y él lo interrumpió. Y le dijo, no, usted se equivocó, nosotros no somos colonia, usted no puede venir a decir lo que nosotros tenemos que hacer en África. No sé si lo vieron, eso es un video que ha corrido el mundo. Luego había una reunión con un funcionario alemán, y el funcionario alemán le reclama al presidente que eso de tantos chinos en África, que porque hay tantos chinos en África. Y entonces se le dice, el problema es que los chinos vienen a construir y ustedes destruyeron África. Así se lo dijo en su cara. Y entonces es un problema de autodeterminación. Nosotros recibimos aquí a quien queramos. Y entonces le puso algunos ejemplos odiosos, como por ejemplo, decir, bueno, nosotros entramos a África, incluso funcionarios con pasaportes diplomáticos, y lo fastidian en los aeropuertos, le hacen la vida imposible. Y resulta que eso no ocurre en China, nos dan un trato digno, nos dan un trato como diplomáticos, en fin, le reclamo. El mundo está cambiando, el mundo se está reconfigurando. Y yo lo que pienso es que esos organismos internacionales y esos foros internacionales tienen que reenfocarse y adaptarse a la realidad que está viviendo el mundo en recomposición. Manolo, muchísimas gracias por estar con Y nosotros. ya terminamos. Como siempre, interesantísimo conversar con usted sobre todos estos temas. Gracias a ustedes por la invitación.